Muy buenos días. Me alegro que los difuntos llegaron. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar, por favor, en oración. Señor Padre, en esta mañana, Señor, en cuanto nos encontramos, como siempre, en la presencia suya, Señor, pedimos, Señor, que nos dirige a nosotros, a cada uno de nosotros, Señor, individualmente y corporalmente, Señor, para entrar en el estudio de tu palabra, Señor, y aprender a oír la voz suya, Señor, en medio de todos los retos y desafíos que tenemos que enfrentar en nuestra vida, que podemos mantener un oído, Señor, sintonizado, Señor, en la voz suya, con los ojos abiertos, viendo las circunstancias que tú vienes desarrollando en la vida nuestra, para siempre apuntarnos a tu persona, Señor. Gracias, Señor, porque entramos hoy día con salud física, Señor, y, Señor, entramos, Señor, con salud espiritual, Señor. Y a pesar de todo lo que tenemos que enfrentar, Señor, tú mereces ser alabado en medio de todo lo que está sucediendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, que hemos llegado con el propósito de oír la voz suya, solamente la suya, no la nuestra, pero la suya, Señor. Ahora ayúdenos a oír esa voz con el propósito de aplicar sus verdades en nuestras vidas. Con ese propósito nos reunimos aquí, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, el primer estudio es cómo Dios llama a nuestra atención. Cómo Dios llama a nuestra atención. Estamos en el curso PS 240, escuchando expositivamente. Permíteme decir primeramente gracias por todos los hermanos que tuvieron mucha paciencia en estas últimas semanas, que tuvimos que cancelar las clases, porque estamos en medio de una transición, trasladándonos de Manuel Prado aquí a Huanchac. Y yo sé, bueno, le quiero agradecer a todos los hermanos que trabajaron actualmente duro, se sacrificaron, no hubo suficiente ayuda, y muchos se sacrificaron más de lo que tenían que hacerlo, y lo reconozco. Y otros desaparecieron y yo pensaba que era el rato que pegó, pero la cosa es que logramos en 2 semanas. También pido que el Señor sane los corazones de aquellos que lucharon a las horas. Y a mi vez por fin llegamos al nuevo local. El lunes comienza el estudio de las mujeres a las 9 de la mañana. Aquí de 9 a 10 de la mañana cada lunes al estudio de mujeres, están estudiando el libro de Filipenses, ¿no? Eso comienza este lunes aquí. También le mandé 2 videos introduciendo el libro de Job. El libro de Job. Algunos tienen una mirada ahí de shock. Y se lo mandé. Tengo 2 horas ahí introduciendo el libro de Job con el propósito de proveerle una estructura en cómo acercarse a este gran libro de Job que estamos estudiando. Amén. Y también para el día de mañana, para aquellos que el miembro de la iglesia no se olviden de su kilo de amor, por favor. Yo sé que sigo martillando sobre la cabeza sobre eso. Voy a comenzar a tirar los kilos de amor, a ver si captan la idea, ¿no? Y no se olviden que hay tarea que se tenía que entregar hoy, que se le entregó, y tenía más que 3 semanas para cumplir con ella. Más que 3 semanas, y yo sé lo que voy a escuchar aquí hoy día. Muy bien, vamos a anotar nuestras separadas, por favor, cómo Dios llama a nuestra atención. Y quiero tratar este tema por la siguiente razón. Hay una tendencia humana, la cual es que vivimos por nuestras circunstancias. Y especialmente aquí en Cusco somos expertos en circunstancias. Tenemos razones, excusas, el por qué no, 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 por qué no. Y siempre es el último momento, recibo una llamada, alguien me tocó la puerta, ¿no?
Y no hemos aprendido a vivir a través de los principios de la palabra, pero vivimos a través de las circunstancias de la vida terrenal. Bueno, quiero tratar con eso precisamente, porque no sé si se da cuenta, pero Dios usa las circunstancias. Él usa todas las circunstancias para tomar nuestra atención. Y al principio nos cuesta agarrar la idea. Al principio estamos molestos y que esto pasó y que el otro pasó, pero si las cosas siguen siendo iguales, se sigue repitiendo a través de circunstancias, te debe despertar. Quizás Dios me quiere llamar la atención de algo. Y yo no estoy en contra de las circunstancias, lo que estoy en contra es la falta de despertamiento de reconocer por qué tenemos las circunstancias en nuestras vidas. ¿Y por qué es así? Porque como seres humanos, el oído nuestro y nuestra atención está más allá de las cosas que no podemos controlar, es interesante, en vez de la persona que lo puede controlar. Más allá en las cosas que no podemos controlar. Y la verdad es que el 90% de las cosas de la vida no lo podemos controlar. Tú estás en tu carro, tú estás en tu vehículo, y tú vienes por ahí y se te poncha la llanta. Bienvenido ese día. La regla, te montas en el carro y va a 2 cuadras y se poncha la otra. Bienvenido. Hay días así, ¿no? Hay días así, ¿no? Tú estás cocinando, de repente se te quema la comida y luego todo se daña, y tú comes de nuevo y se daña otra vez. Esa es la vida, ¿entiendes? La vida nuestra es una vida interesante, ¿no? Pero a ver si podemos captar lo que Dios está haciendo con nosotros. Y eso es lo que quiero que ustedes vean conmigo, ¿no? En este estudio, escuchando expositivamente, porque el otro lado de la moneda es enseñar expositivamente. El lado de la moneda que yo quiero enfocar es escuchar, oír, aprender de que a pesar de todo lo que está pasando, ¿qué es lo que Dios me quiere decir? Mucha gente viene a la iglesia con la idea de que van a recibir. Todo es recibir. En vez de darse uno mismo y preguntar al Señor, ¿qué quiere que yo haga? Ellos vienen solamente para que alguien venga a consolar sus sentimientos, sus pensamientos, etcétera, 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 porque así nos hemos acostumbrado. Y la verdad es que muchos púlpitos hemos hecho un gran daño en ese aspecto. En vez de llevarlo a la voz de Dios, la gente viene a oír la voz del servidor. Error grande. El ser humano no te puede ayudar. Que tenga 5 años en el ministerio, que tenga 50 en el ministerio, no te puede ayudar. Dios es el que hace la obra en nuestras vidas. Ahora, quiero enfatizar en este momento, como digo, no te abren sus separatas, por favor. Y esto lo estaba pensando porque yo fui criado, ¿no? De niño, a pesar de que fuimos a Puerto Rico, y fuimos a Cuba, fuimos a México, y luego por fin nos quedamos en los Estados Unidos, en Nueva York. Y en la época de los 50 era muy común porque estaba muy fresco la Segunda Guerra Mundial y teníamos todas las alertas que tuvimos que aprender a vivir debajo de ellas, y era algo en las escuelas, todo era porque por la guerra, y luego cuando terminó esa guerra entramos en el conflicto con Corea, y luego de ahí con la Rusia, y siempre fuimos creados en una época, todo el tiempo era una guerra de algo, ¿me entiendes? Y tuvimos que aprender a vivir, a oír y escuchar dos cosas. Las sirenas que estaban siempre pitando, y eran millones de gente huyendo para los sótanos, ¿no? Porque siempre había la posibilidad de las bombas a caer. La segunda voz era oír la voz de mi papá. Y mi papá nunca se repetía. Nunca. No dice las cosas 2 veces. Mi hermano, como lo he dicho en el pasado, lo intentó probar si era cierto, y mi papá siempre dice, si me tengo que repetir, te voy a tumbar los dientes. ¿Y qué pasó con mi hermano? Tuve que visitar a un dentista. Y tuvimos que aprender a oír la voz de él, y no importaba.
estábamos afuera jugando en las calles, en el parque, vivimos, me recuerdo que vivimos en un edificio, ¿no? En un apartamento, aquí dicen departamentos, tengo que acostumbrar, allá es apartamento, ¿no? Y siempre jugamos en la calle nosotros, y siempre todos los muchachos miraban atrás, a las ventanas de los edificios donde vivían. Jugando de todo, pero siempre jugando tal, porque las madrecitas levantaban la ventana y Dios guarda si tú escuchabas eso, en medio del ruido. Ahora los padres que ahí levantaban la ventana y todo el mundo conocía el pito de su papá, lo conocía muy bien, y si ya estaban pitando la misma vez, tú conocías el suyo. ¿Por qué? Una vez se repetía, una vez se decía las cosas, 2 veces tú estabas castigado. No era que no te escuché. En ese caso vamos a examinar el oído. A ver, ¿te escuché eso? Sí, ok. So, quiero entender, ahora, comparte eso con nosotros porque muchas veces nosotros no estamos prestando la atención. ¿Sí? Caminamos en la calle, vamos al trabajo, vamos a hacer al mercado y estamos enfocados en lo que estamos haciendo y no estamos despertados a lo que está pasando alrededor de nosotros. Ahora, fíjense la gente que camina en la calle, ¿no? Camina con sus celulares así. Y así cruzan las calles y en búsqueda. Y yo he visto carros que se montan sobre las aceras aquí y así caminan. Pero perdidos. Pero ¿qué tan diferentes somos nosotros de ellos? Andamos preocupados, abrumados, asombrados por esto, preocupados, ansiosos y no prestamos lo que está pasando alrededor de nosotros. Veo el noticiero por 10 minutos en la mañana, ¿no? Porque después de eso ya es una frustración, se repite, pero y siempre veo lo que pasa en línea. Asaltan a la gente, eso es, pero ¿han notado a la gente que se asaltan? ¿Nunca ha prestado atención? Y lo ve cada día en el noticiero, y así están. Terminando. Lo hacen tan, mira, es casi difícil culpar el que viene asaltando, que dice, wow, tan fácil. No prestan atención. En eso que pasa con nosotros. Es una invitación. Es una invitación. Pero ¿cuántos de nosotros andamos igual? De distinta forma, pero igual. Y cuando llegamos a la iglesia, cuesta como 15 minutos sentarse, consolar todo el grupo, y están todavía, dejé la ventana abierta, cerré la puerta, apagué la estufa, apagué el agua, y no estamos todavía ubicados. Y el orador, el predicador dice algo y te molesta, y tú comienzas un argumento en tu cabeza con él, y no escuchas las siguientes frases que explican lo que acaba de decir. Esa es la tendencia nuestra. Y Dios nos quiere hablar. Abre sus separatas, note bien, la gente recuerda la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea por muchas razones, pero cuando era un niño pequeño en la ciudad de Nueva York, ¿no? Recuerdo particularmente las diferentes sirenas de defensa civil que podían perforar el aire en cualquier momento del día. No importaba en qué actividad estuviera involucrado, el sonido de la sirena cautivó mi atención. ¿Por qué? Porque tú no tienes que estar de pie y si la policía estaba afuera y los adultos en la calle te pegaban con un porrón o un popotazo en la cabeza. ¿Y qué es eso? ¡Guau! ¡Vaya, muévete! Porque tenemos que movilizar en una ciudad de 8 millones de habitantes en ese entonces, ahora son 13 millones en la ciudad. Entonces tenemos que movilizar 8 millones de habitantes simultáneamente. Y todo el mundo iba a los otros. La gente jugando. Y eran pataladas, por bofetadas, y era rápido, muévete. Los carros se paraban y la gente abandonaba los carros rápido. Porque no era un juego. No era un juego. Ahora sabes que
en 2001, ¿no? Ya saben lo que pasó con el 11. Y llegó, pero no fue la primera vez, no lo sabe. Tuvieron que aprender a vivir en alerta, pero siempre prestando la idea, la atención, que haría un sonido que tú tenías que prestar atención. Del mismo modo, cuando Dios habla, debemos reconocer que su mensaje es de suma importancia, merecedor de nuestra plena y completa concentración. Para que no nos volvamos aburridos y insensibles a su voz, Dios tiene sus maneras de ganar nuestra atención. Ahí entra el concepto de las circunstancias de la vida. Ah, sí, he oído ese mensaje ya. Escuché fulano y tal, predicó Juan capítulo 15, el hermano Héctor predicó Juan 15, el hermano Ángel predicó Juan 15, pastor yo predicó Juan 15, fulano tal, ya lo conozco. Y ahí cuando tú entras en un estado peligroso, la familiaridad nos lleva a un estado donde nos convertimos indiferentes y no nos damos cuenta. Dios tiene sus maneras de ganar toda nuestra atención. Cuando caminamos en el Espíritu, nuestras antenas espirituales están alertas a Dios y podemos escuchar lo que Él está diciendo. Esta es la vida cristiana normal, viviendo una muy receptiva a la voz de Dios, cualquier manera que Él elija para hablarnos. Y Él nos va a hablar cada uno de nosotros de una manera diferente. De una manera muy distinta y siempre es inesperada. ¿No notaron? ¿Cuál es la reacción de la gente cuando las cosas pasan? Nunca lo esperaba. Este hermano reacciona, ¿no? Y se le poncha la llanta. ¿Tú esperabas la llanta? Tú tienes una fecha, una hora, dice, bueno, cuando llego a la esquina de Gachelazo, a ver ahí, y al sol, se me va a ponchar la llanta. ¿Así tú fue yo? Nadie, ¿me entiendes? Pero nos molestamos cuando algo sucede y nunca preguntamos, ¿por qué esto pasó? ¿Por qué pasó esto? Podemos involucrarnos con nuestros negocios o nuestras familias y escuchar a Dios decir algo, inmediatamente sabemos qué hacer. El problema es que no siempre caminamos en el Espíritu, caminamos en la pura carne y preocupaciones de la vida cotidiana. Y si es que hemos nacido de nuevo, se supone que tenemos otra naturaleza que debe comenzar a dominar nuestras vidas. Pero es interesante que la vieja tiende a dominar, ¿no? Hay momentos en que elegimos hacer las cosas a nuestra manera, ¿no? Nos dirigimos tan rápido en una dirección dada que si Dios hablara no podríamos escucharlo. ¿Por qué? Porque simplemente no estamos sintonizados con Él. ¿Cuántas veces tú has hablado con mi hermano o mi hermana en la fe y le hablas y dice, ¿me está escuchando? Sí. ¿Me está escuchando? Sí. ¿Y tú sabes que no te está escuchando? Está en otro planeta. O está discutiendo contigo acá arriba. Ya tenés que escuchar a Margarita, pero ya, deje que ya. Y yo, ¿me está escuchando? Adentro mi corazón está. Y así es que muchas veces nosotros caminamos. Y en ese momento, abrochar el cinturón, póngate el casco, el chaleco, porque algo te va a esperar que tú no te esperabas. Mira, Dios es consciente de este problema. Nunca agarramos a Dios. Él no la sabe lo que va a hacer. Él sabe muy bien. Mira, para rectificarlo, Dios usa muchas maneras de obtener nuestra atención total y absoluta a lo que Él quiere comunicar. Y es duro. Lo más probable es que descubras que Dios ya ha usado uno o más de estos principios en tu vida para llamar tu atención. Tal vez descubras la solución a un problema que ha estado obstaculizando tu efectividad espiritual durante un periodo de tiempo. Usted puede encontrar que el problema que pensaba que tenía era simplemente
en que Dios trataba de hacer que se enfocara en él. La primera cosa es el espíritu inquieto. ¿Nunca he estado así? No sé, pero algo me está... No entiendo. ¿Qué pasa? No sé lo que está pasando. ¿Tan mal amor? No, estoy inquieto. ¿Pero por qué estás inquieto? Y no sabes. En ese momento, Dios, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Abre su Biblia, es el libro de Esther, que se encuentra entre el libro de Nehemías y el libro de Job. En el libro de Esther, en capítulo 6. En Esther, capítulo 6. Y yo he descubierto que muchas veces cuando yo estoy inquieto, yo tengo que aprender algo va a pasar, algo va a suceder, Dios me quiere decir algo, detenga los frenos. Esther, capítulo 6. Mira bien, ya conocen la historia entre el libro de Nehemías y Job, conocen la historia aquí, y aquí dice el versículo 1. Y te recuerda que querían matar a los judíos, ¿te recuerdas eso? Y en un momento el rey se encuentra inquieto. Y él no sabe por qué. Versículo 1, capítulo 6. Aquella noche el rey no podía dormir y dio orden que trajeran el libro de las memorias, las crónicas, y las leyeron delante de él. Y fue hallado escrito que Mardoqueo había informado acerca de Bigtán y Teres, dos de los eunucos del rey, guardiantes del umbral, de que ellos habían procurado echar mano al rey Asuero. Y el rey preguntó, ¿qué honor o distinción se le ha dado a Mardoqueo por esto? Responden los siervos del rey que le servían, nada se ha hecho por él. Entonces el rey preguntó, ¿quién está en el atrio? Y Amán acababa de entrar en el atrio exterior del palacio del rey para pedirle al rey que hiciera ahora a Mardoqueo en la horca en que él había preparado. Sabes que Amán era un malvado, ¿verdad? Se conocen la historia, ¿no? Porque el Espíritu de Dios tenía al rey inquieto. Y él hizo una pregunta sencilla. Y le dijeron lo que había sucedido. ¿Cómo terminó Amán? María Antonieta tenía una fama. Mira bien. Y él terminó mal. Pero antes de eso, el Espíritu inquietó al rey. No sé si usted se ha dado cuenta alguna vez, Dios te está tratando de llamar la atención. Y tú estás enfocado en algo y no estás prestando atención porque estás inquieto. Y muchas veces no lo puedes identificar. Yo le he dicho a mi Señor, antes que llegara a los pies de Cristo para ser creyente, había una cosa que yo siempre me molestaba, hay algo mal aquí, pero no entiendo lo que es, ¿no? Y estoy delante y mirando que no sé lo que es, y voy descubriendo desde muchos años después que el Espíritu me tiene inquieto y yo, claro, no puedo expresar el por qué, no lo puedo articular, no lo puedo identificar, y dice, algo no está bien ahí, pero no sé lo que es. Eso vale más abrir los ojos, los oídos, prestar atención, vigilar la cosa, y yo sé que al tiempo dado se va a manifestar. Ahora, ¿qué es? No sé, no tengo la menor idea. Y él trabaja así con muchos de nosotros. Pero como tú no tienes la palabra exacta, precisa, la tendencia es de ignorarlo. No lo ignores. Permíteme. El sexto capítulo de Esther es un hermoso ejemplo de la obra de Dios a través de un espíritu inquieto. En este caso se trataba del rey Asuero, que había sido engañado involuntariamente por su primer ministro Amán. Debido a que Amán odiaba a todos los judíos, especialmente al pariente de Esther, Mardoqueo había engañado al rey para que firmara un edicto para la destrucción de los judíos, hombres, mujeres y niños, todo en un día. Todo en un día.
qué amigo así, ¿no? Y después de haber firmado la proclamación, el rey no podía dormir debido a un espíritu inquieto. Él lo firmó y después, exacto. Y sabe que muchas veces, bueno, ¿sabe qué, Tomás? Muchas veces nosotros no pensamos en cosas, no lo pensamos. Hasta que después, ¿qué hice? Y muchas veces nuestro orgullo nos previene y nos detiene de ir a rectificar. Versículo 1, en Esther capítulo 6, aquella noche el rey no podía dormir y dio orden que trajeran el libro de memorias, la crónica que le leyeron delante de él. Entonces el rey descubrió que Mardoqueo, a quien Amán quería matar, junto con los otros judíos, en realidad había salvado la vida del rey antes, al informar de que un complot de muerte de los hombres. En lugar de matar a los judíos, Amán fue ejecutado un mes y Mardoqueo honrado. Y todo comenzó con un espíritu inquieto enviado por el Señor Rey al rey, ¿no? Creo que una de las maneras más simples en que Dios puede llamar nuestra atención es hacernos inquietos. Yo conozco mucha gente de negocios, porque a través de eso tienen socios, se meten en los negocios, está presenciando, algo no está bien aquí, no sé, pero depositó 30.000 soles, 50.000 soles, 100.000 soles, 200.000 soles, porque esa es la cantidad. Y bueno, pero tú todavía estás en que algo no está bien aquí, no lo puedes identificar, y ya se después descubre que la cosa sale mal. Y alguien dice, no te metes en negocio con este tipo, pero como te está ofreciendo 50.000 y nadie más te lo está ofreciendo, y tú lo necesitas, y te metes en el paquete que te va a costar mucho más de lo que tú piensas. Y tu espíritu está inquieto, pero como tiene el pájaro en la mano, y tú estás seguro, pero inquieto. Y dije, algo está, porque sabes que tú no puedes estar seguro y inquieto simultáneamente, algo está mal, algo está mal. Dice, y descubre más adelante que no prestaste atención, y simplemente porque no lo pude identificar en ese momento. Ese no es el punto. El punto es que estás inquieto. Pastor, si Dios obviamente quiere llamar la atención de nuestra vida, de nuestras personas, frente a esas responsabilidades propias de la vida. Siempre escuché antes, ¿no? Yo ahora creo, no sé si es lo mismo, pero este hábito personal de cada creyente, de estar en la presencia de Dios, no tanto para hablar, o sea, obviamente uno tiene que hablar con Dios, sino en quietud, donde uno puede postrarse, puede orar y en su espíritu, ¿no es cierto?, orar a Dios en silencio. Es lo que se llama el tiempo devocional, de tal forma que hay esa sincronía continua. Sé que hay momentos muy especiales donde Dios quizás quiere decir algo muy en particular, pero el hábito de tener un tiempo, ya sea en la mañana, no sé, el tiempo que uno haya separado, pero ese hábito de estar en silencio y escuchar la voz por la antena parabólica para oír su voz, nos ayudaría a, de repente, a estos momentos bruscos donde el Señor quizás quiere, estás tan ocupado de que finalmente, bueno, tendrá que caer enfermo, pues, ¿no? A veces muchos han estado en la cama porque se requería un tiempo donde ya no pueden mirar a la izquierda derecha, solamente al Señor. Entonces, este hábito, yo recuerdo cuando entregué mi vida a Cristo o cuando el Señor habló a mi corazón, el hábito era este, ¿no? Compárteme tu devocional, hermano, me decían. Llegabas a la iglesia y el punto era, y todos estaban así, o sea, compartiendo su devocional. ¿Qué quiere decir? Lo que Dios te ha hablado en tu palabra. Y ese era el hábito común. Creo que en estos tiempos se ha perdido eso, pastor. Sí, casi no existe. Eso quería... Pero déjeme regresar porque usted dijo algo importante. Lo pasaste bien rápido. Entonces el tema aquí, usted dijo, ¿sintonía qué?
Sintonía con Dios. Continúa. Continuo. ¿Okay? Ahora mira, si tú estás en sintonía con Él continuamente, cuando llegan los momentos de inquietud, es más rápido de identificar. Pero muchas veces no estamos en un estado que de continuo está como esto con la radio, ¿no? Me recuerdo el niño, era y uno mueve la antena, ¿no? Y la cosa es, y nos cuesta más tiempo para identificar. Cuando estamos distantes de esa comunión continua, ¿no? Pero hoy no es común. Nos enseña en esa iglesia, nos animan en las iglesias, porque hoy vivimos vidas agitadas y estamos ocupados. Desde el momento que despertamos hasta nos acostamos, estamos agitados, ¿no? Y tenemos 100.000 cosas, como ayer en el programa el pastor estaba enseñando en Santiago, ¿no? Y tuvieron un programa de televisión y hubo 363 personas que llamaron pidiendo una copia del video y audio de esa enseñanza. Y le dije, pastor, esto tocó un nervio. Porque él dijo algo más o menos así. Hoy todo el mundo tenemos celulares inteligentes, ¿no? ¿Cómo dicen? El smartphone, ¿no? Tan inteligente, ¿no? Que estamos llenos de información, ¿verdad? Pero eso no se traduce en sabiduría, solamente tiene información. Tú sabes que información y conocimiento no es necesariamente sabiduría. ¿Okay? Y lo que él estaba hablando era sobre oír la voz del Señor. Pero preferimos oír esto. Y estamos controlados por todas las cosas, la tecnología y todas las cosas, ¿no? Y la idea de sentarnos quietecito, escuchar y decir nada, nos mata. Nos mata. El ruido ha prevalecido, o sea, ese es nuestro hábito, está en nuestra piel, que tenga que haber bulla, porque si no, estamos mal. Y hay gente que ellos pasan 4, 5, 6, 8 horas al día con esta cosita. Pero esa idea, lo que tú es ese concepto, es una disciplina espiritual, ¿no? Que hemos abandonado y nos va a costar. Y ahora Dios tiene que usar otras circunstancias, o como la palabra buscar, para tomar nuestra atención. Piénselo bien. Antes, por habló de la tecnología y ahora lo repetido, ¿no? Y es verdad, el hombre sistemáticamente está mecanizado. Uno. Lo otro es como se ha adoptado en este sistema el correo electrónico, el Face y tanta cosa, ¿no? La tecnología. Nosotros debemos estar por ese mismo sendero, si se tiene que decir, conectados espiritualmente en la fe. Entonces, se sincroniza así y cada paso que uno va dando corto o largo va a recibir esa comunicación y ese contacto con Dios. Pero es una disciplina, sí, a los dos, sí. Pero es una disciplina espiritual que se va desarrollando en nuestras vidas, y por más que lo practica, se lo puede poner así en sus términos, ¿no? Uno va perfeccionando, madurando, ¿no? El proceso, y ahora es más sensible a esas cosas más sutiles, ¿no? En la voz del Señor, pero el hermano Héctor dijo que ahora está en nuestro pie, ¿no? Porque eso es lo que le hemos dado atención. Ahora, si eso es cierto, y es, ¿no? Que sí, que podemos desarrollarlo también. Hay otra cosa, ¿no, pastor? En la que dice la Sagrada Escritura, mi pueblo está perdido por falta de información. Sí. ¿Involucra qué? Porque nosotros debemos de estar muy conectados. Porque es cierto que en nuestro mundo terrenal, el sistema la población está completamente distraída
en el quehacer de mañana, en el día a día, pero más no prueba nada de lo que es espiritual y divino, que realmente eso provee todo. Los acontecimientos que están sucediendo en el mundo son humanos. Dice que en Apocalipsis la Biblia ya indicó y dijo de que sucederá. Y los sucesos han venido de mucho más antes. Vamos a hablar de siglos. Pero los acontecimientos aún no están consumados, sino son pruebas de lo que vendrá. No, sí, y todavía nos espera mucho más. Eso es lo que nos debe asustar. No, pero mucho No más. es alarma, pero Ya, te voy a decir. Sí, pastor, decía de que frente a esta realidad un poco lúgubre, ¿no? O sea, decir, no es cierto que es una realidad nuestra en esta generación, hay esperanza, pastor. Porque estaba leyendo aquí en 1 Juan capítulo 5, versículo... Un momentito, primero Sí, 1 Juan capítulo 5, versículo 4. Esta es la afirmación que hace Juan con respecto a los hijos de Dios. Ok, so vamos a 1 Juan capítulo 5, Versículo 4. Que es lo que ustedes Sí. decían, ¿no? Porque el punto de partida es si es que hemos nacido hermanos. Si es que tenemos al Espíritu Santo, ya está. Estamos con todo disponible para que se dé, que venzamos. Dice 1 Juan capítulo 5, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús también afirmó, o creo que Juan fue en San Juan, ahora dijo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía esta luz. Y la luz en las tinieblas resplandece. Esa es la esperanza, pastor. Es decir, el hombre o la mujer que ha nacido de nuevo, ya está todo en semilla para que desarrolle una victoria y todos esos hábitos que nos han acompañado, ¿no es cierto?, puedan quedar atrás, ¿no? Y yo, mira, yo no tengo, no me deja la palabra que busco aquí, ¿no? Yo no dudo, yo no estoy desanimado, en ningún sentido, más bien, y lo he dicho en el pasado, si uno, personalmente, si tú tomas la palabra de Génesis a Apocalipsis, ¿no? Más del 90% de este libro es corrección. Eso es lo que... Porque tiene que corregir todas esas cositas pequeñas que se han ido desarrollando, pero se han ido acumulando en nuestras vidas, ¿no? Y la razón por la que nos reunimos, ¿no?, es porque tenemos que llegar delante del Señor, que el Señor no ando bien en esta área, o cualquier no importa. Pero necesitamos que la palabra nos venga a iluminar esas áreas donde no andamos bien. ¿Por qué? Porque la tendencia humana nuestra es de caer como robots, ¿no? Y simplemente seguir el libro de la cultura, de la sociedad, de la tradición, etcétera, etcétera, etcétera. Y caemos en esas trampas todo el tiempo, ¿no? Por esa razón, Dios tiene que utilizar distintas maneras bruscamente para tomar nuestra atención. Y digo, wow, es como correr y pegar esa pared a 20 kilómetros por hora y ¿sabe qué? Va a doler, ¿no? Pero Señor, ¿por qué lo permitió? Porque es la única manera que puede tomar tu atención. Estas son cosas reales, pero como no tomamos el tiempo de instruir al pueblo, asumimos que ellos entienden. Por ejemplo, ese concepto que estaban hablando ustedes sobre el divorcio, nosotros asumimos que la palabra de divorcio todo el mundo lo entiende y asumimos que lo están haciendo, lo asumimos que lo están practicando bien. ¿Sí? Es como cuando yo te he dicho en el pasado, cuando yo ni sabía lo que era ser salvo, yo ni había oído la palabra, ¿no? Yo estaba salvo de qué. Y el joven me dijo, tú estás perdido. Y yo no estoy perdido, estoy enfrente de ti. Yo estoy exactamente como yo sabía dónde yo estaba ubicado. Porque no había entendido ni siquiera la palabra perdido. Bueno, en la iglesia asumimos que es un discípulo. Yo soy discípulo. ¿Qué significa eso?
otra vez, cuando llegamos a este asunto devocional, de tiempo de quietud, de oír la voz de Dios, sabemos que la realidad nuestra hoy día no es así. ¿Te recuerda que le había dicho a ustedes la idea del closet? Las casas, ¿no? Las casas tienen un closet, ¿no? Muchos closets, ¿no? Eso me pasa, mira, eso es algo, si no lo sabes, es un fenómeno en los últimos 150 años. Porque ninguna casa tenía un closet. El closet era un cuartito pequeño, era para orar, el closet de oración. Pero cuando el pueblo dejó de orar, lo cometieron a romper. ¿Me entiende? ¿Me comprende? O sea, ahora asumimos que todo el mundo está orando cada día. Y vamos a ser honestos. Yo no sé el porcentaje. Porque yo te puedo decir que la mayor parte no están orando diariamente. Dicen que sí, para que no se avergüencen. ¿Está orando? Sí. Pero pregúntale qué significa eso. Se siente para designar, Dios mío, bendice tu alimento. Amén. Esa es la oración. Este concepto del por qué vivimos por circunstancias y por qué Dios lo permite, porque es la única manera que agarra nuestra atención. ¿Por qué? Porque hemos dejado o hemos abandonado, hemos perdido la habilidad de oír sutilmente la voz del Señor. Y cuando tú tienes muchas voces en competencia que te están gritando, haz esto, y de repente, y yo no sé por qué, pero mi abuelo era así. Mi abuelo tenía 13 hijos. Y los 13, entre los 13 de la generación de mi papá, la mayor parte tuvieron 10, 11, 12, 15 hijos cada uno. Ahora, de mi generación, sepa bien, éramos 170 de nosotros. Ahora todos somos abuelos. Y de ese grupo tuvieron 10 hijos cada uno, casi. Es una tribu. Pero cuando se reunían todo el mundo, y abuelo, y él levantaba su bastón. Eso es lo que vamos a hacer. Y nadie lo entendía, porque él oía la voz de Dios. Y todo el mundo le gritaba, y especialmente mi abuela le gritaba a gritar. Y él, cuando él hacía así, ella... Pero hemos perdido esa habilidad. ¿Por qué? Porque no sintonizamos. Pastor, recuerdo un momento en la historia de Israel, el tiempo de los jueces, donde Elí era el juez conjuntamente con sus hijos, el juez y el sacerdote. Y dice la palabra de Dios que en esos días escaseaba la palabra de Jehová. O sea, no había, y Dios tuvo que llamar a Samuel, joven ya, y ahí escuchó, y de noche, y cómo no sabían, ni cómo. Varias veces. Y tuvo que instruirle a Samuel, mira, así es como Dios habla. Elí tuvo que instruirle a Samuel, ¿no? Y Dios le habló a este joven, pero se dice que en ese tiempo la situación era tan decadente espiritualmente que no escaseaba la palabra. Pregunta, ¿tú crees que estamos en su tiempo? Sí, seguro que sí. Yo creo. Tenemos miles y millones de iglesias. Sí, y escasea. Tenemos el internet cristiano, tenemos la radio cristiana, tenemos la televisión cristiana, y aún con todo eso hay escasez. Este mundo terrenal ya superó a Sodoma y Gomorra. No, en Cristo dijo, hubiera sido mejor. Gracias, pero... exacto. ¿Qué pasó, Ildefonso? Bueno, buenos días, hermanos. Felicitaciones por este curso. Volviendo al tema de Job, al libro que principalmente nos encierra, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos entender los cristianos en este tiempo como pueblo de Dios, en esta última dispensación, el sufrimiento del cristiano dentro del contexto de la historia de Job y la actuación de Satanás? Si en ese escenario incitó, porque es un atributo del diablo, incitar, fiscalizar, acusar, de tal manera que incitó a Dios, y Dios como que se hizo una apuesta en el cielo, no era una apuesta, no era probar la fe del cielo sufriente, y la justicia aparentemente de Job no era una justicia como la de Dios. En ese contexto, el cristiano de ahora, el sufrimiento, las pruebas y el dolor que atraviesa, puede contextualizarse en esa historia de Job. Seguro que sí.
es la razón por que estoy grabando ahorita una serie de los 42 capítulos de Job, porque Job es un libro muy al día de hoy, porque ahí abarca y cubre, mira, encierra todas las experiencias que tú y yo experimentamos con nuestros amigos, familias, vecinos, circunstancias de la vida y el por qué. Y el por qué esto y por qué el otro. Y esa es en la segunda lo que vamos a estar estudiando, precisamente estudié ese libro, ¿no? Porque nosotros fallamos en entender que Dios es soberano. Sí lo decimos abiertamente, sí soberano, hasta que algo pasa contigo. Y luego tú abandonas la soberanía de Dios y dices, ¿por qué? Si tú entiendes que Dios es soberano, tú dejas de preguntar, ¿por qué? ¿Por qué esto me pasó? En vez de decir, Señor, yo sé por qué. No estaba prestando atención. Que Él es soberano, realmente. Sobre todo. Ya. Decimos sobre todo hasta que toquen nuestro cuerpo. Y luego ya no es todo. So, vamos a continuar con esta idea porque quiero... si tú y yo aprendemos estos principios, lo podemos compartir con los demás. Ayudarnos, ¿no? Mira bien, creo que una de las maneras más simples en que Dios puede llamar nuestra atención es hacernos inquietos. Podemos estar haciendo nuestras carreras o nuestra iglesia o vida hogareña cuando una inquietud comienza a agitarse dentro de nuestros espíritus. No podemos poner un dedo en ello, no sabemos por qué está ahí, no podemos identificarlo, ni siquiera sabemos exactamente lo que está sucediendo, pero tenemos una inquietud en nuestros corazones. Es el punto. Si lo tiene, deténgase. Ok, Señor, abre mis ojos, mis oídos, déjame afinar esta antena, algo está por camino, no sé dónde. Cuando llegue ese momento, mira, cuando llegue ese momento, lo sabio es detenerse y preguntarle al Señor qué está tratando de decir. No es que Él no, mire, mal dicho, no es que lo que está tratando de decir. Mi problema es que no está escuchando. Dios habla bien claro. ¿Me entiende? En mi vida, Dios frecuentemente usa una inquietud persistente para dirigirme. Puedo mirar hacia atrás y recordar en mi diario, porque yo tengo unos devocionales, y cada vez que Dios me ha movido de una asignación ministerial a otra, me ha vuelto inquieto durante varios meses antes. Era su manera de incitarme a buscarlo para cuando llegara el momento estuviera listo para escuchar de Él. En todos estos países que yo he ido a través de los últimos casi 40 años evangelizando, yo siempre estaba inquieto. ¿Y por qué ese país? Pasaba por el mapa ahí. Nunca he ido ahí. No conozco a nadie ahí. Ok, comprarme un boleto ahí voy. No sé por qué. Cuando te vuelvas inquieto en tu espíritu, no corras, simplemente detente y escucha la voz de Dios. Y mira, no quiere decir que si tú le preguntas a las 2 de la tarde del día, Él te va a contestar a las 2 y 10. Puede ser semanas y meses, pero esté en alerta. Algo está aquí. Alguien, mira, a mí me ha ofrecido oportunidades en los ministerios, y yo, no. Estando aquí, desde que me jubilé de los Estados Unidos y vine a Perú, me han ofrecido tremendos pastorados, con tremendos sueldos y presupuesto y personal, iglesia con miles de miembros, qué sé yo.